Bueno, entonces empezamos. Los que tengan por ahí el micrófono activado, también a favor de desactivarlo para que no metan ruido al momento de estar aquí platicándoles acerca de lo que vamos a ver en esta materia, que es circuitos eléctricos y electrónicos. Em, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, con toda confianza, active el micrófono y me puede preguntar y vamos a ver ahí qué respondemos a sus dudas. Ahorita, pues desafortunadamente tendremos que continuar con la educación de manera en línea. Esperemos hacerlo de la mejor manera y pues hay que echarle un poquito parte de todos. Pongan de su parte, pondremos de nuestra parte para lo mejor posible obtener. Bueno, en esta primera unidad, que es principio de circuitos eléctricos, vamos a ver 4 temas. Es unidades eléctricas, elementos de circuitos, ley de Ohm y ley de Kirchhoff. No sé si algunos dentro del bachillerato ya hayan estado familiarizados un poquito con lo que son las unidades eléctricas. Son muy sencillas. Las básicas pues son voltaje, corriente, resistencia, potencia, que es lo que vamos a estar trabajando durante toda la carrera de mecatrónica. Siempre vamos a estar escuchando un poquito de estos valores, de estas variables, en diferentes materias que van a llevar, propias de la carrera. Bueno, primero para poder generar esa electricidad necesitamos una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz lo que hace es separar los electrones de los átomos para que se pueda tener una carga por medio de esa liberación de electrones. ¿Cómo se realiza esa fuerza, ese movimiento, ese empuje? Pues puede ser de forma magnética, por medio de fricción, por medio de luz, por medio de presión, mediante efectos químicos o por medio de calor. Hay diferentes formas de poder generar electricidad. Normalmente, pues hablamos de un generador eléctrico, el cual pues hace sus cortes del campo magnético para poder tener esa excitación de los electrones que permita pasar de un átomo a otro átomo, y en fin. Tenemos también, ahorita muy común, lo que son fotovoltaicos, los sistemas fotovoltaicos, donde por medio de la luz solar se genera esa excitación de electrones que permite que se puedan desplazar de un átomo a otro átomo. ¿Qué es lo que hace la fuerza electromotriz entonces? Pues hacer esa separación, ese empuje de los electrones, de moverlos de un átomo hacia el siguiente átomo. Lógicamente, pues aquellos elementos que tengan en su última capa un electrón fácil de poderlo mover, de poderlo desplazar, pues va a ser un conductor mejor. Por ahí si se fijan en la tabla periódica, pues los conductores, los metales, que tienen en esa última capa un electrón, pues son los que mayor conductividad tienen. Químico, pues bueno, también tenemos por ahí forma de hacer esa separación de electrones mediante la química. ¿De acuerdo? Entonces hay diferentes formas. No nos vamos a meter muy en lleno. Lo que nosotros necesitamos saber es qué hacer con la información. Bueno, normalmente se puede confundir un poquito la fuerza electromotriz con el voltaje. Pero recuerden, la fuerza electromotriz, o a veces la encuentran como FEM, F-E-M, es la fuerza, es la forma en la que vamos a separar los electrones. El voltaje es qué tantos, no sé si está bien decirlo, pero qué tantos electrones son los que vamos a tener disponibles para poder transportarlos de un punto a otro punto. Entonces es una magnitud de cantidad de fuerza o de electrones que se puedan mover de un punto a otro punto. Tenemos diferentes tipos de voltajes. Tenemos las más comunes, son las baterías. Ahí represento una batería de carro, una batería, una pila, normalmente 12, 24 volts, pero existen de diferentes magnitudes. Tenemos también tomas, que es un voltaje
de corriente alterna. Más adelante vamos a ahondar un poquito en esos dos conceptos, en voltajes de corriente directa y en voltaje de corriente alterna. Entonces, voltaje pues también es parecido a la fuerza electromotriz, pero es qué cantidad de electrones tenemos disponibles para mover. Acá mencionábamos que tenemos una variedad de fuentes de voltaje de diferentes magnitudes. Podemos tener una pilita de 3 volts, una pilita de 9 volts, ir aumentando a 12, a 24, hasta 48 volts. Podemos tener más, pero sería un arreglo de baterías. Acá, que es la toma eléctrica que ustedes tienen en su casa, pues normalmente es de una fase, son 120 volts. Pudiéramos tener una bifásica, una trifásica, pero pues ya ese es aumentar el voltaje que se tiene. En las líneas de transmisión, pues también alcanzan valores de 13.5 kilovolts, voltajes exageradamente altos. Nosotros como ingenieros mecatrónicos, pues vamos a estar trabajando probablemente con 220 volts en algunos robots, pero para prototipos, para proyectos, pues ustedes tienen su pilita de manera autónoma de 12 o 24 volts, dependiendo el circuito o el proyecto que hagan. Bueno, ahora, ya hablábamos del voltaje, que es la capacidad de tener electrones disponibles para moverlo, pero ese movimiento que se tiene de los electrones es lo que nosotros vamos a conocer como corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica, pues es la que va a permitir que fluya a través de los conductores el voltaje que tenemos en la alimentación. Dependiendo la corriente que se requiera para activar alguna carga o activar el circuito, pues puede fluir a través de ese conductor diferentes magnitudes de corriente. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de esa corriente, de ese flujo de electrones, va a depender del circuito que tengan ustedes conectado. Depende también de la batería. Si una batería les está diciendo que tiene una corriente máxima de 2 amperes, pues mi circuito, si requiere más de 2 amperes, no lo va a poder dar. ¿De acuerdo? Entonces, debemos de tener la alimentación afín, es decir, con la corriente necesaria, aparte del voltaje. Una alimentación, pues tenemos que tener esa condición de voltaje, que es lo más natural, pero debemos de verificar la corriente. Podemos tener fuentes de alimentación de 12 volts a 2 amperes y tenemos otra de igual 12 volts, pero a 5 amperes. Entonces, una me va a dar más corriente que la otra, me va a permitir activar cargas más potentes. ¿De acuerdo? Pero al final de cuentas, corriente eléctrica, pues ese flujo de electrones. ¿Cuántos electrones están pasando a través de un circuito? Ese flujo, pues ya dependerá de la carga y en su momento, pues también si la fuente es capaz de soportar ese flujo de electrones. ¿De acuerdo? La unidad de medida es el ampere, y se abrevia como AMP. Bueno, creo que no lo mencioné acá, el del voltaje es unidad de medida es el volts y se encuentra con una V. Ahora, la resistencia eléctrica. Esa resistencia pues es una oposición a que se genere esa corriente, ese flujo de electrones. Esa resistencia normalmente nosotros la encontramos o la ubicamos de esta manera. Es una resistencia de carbón, una resistencia metálica, de precisión, en fin, hay muchísimos tipos de resistencias. Resistencias variables, térmicas, muchas resistencias. Pero en los circuitos eléctricos no nada más consideramos una resistencia como parte del circuito. Podemos tener diferentes cargas, por eso aquí menciono. Una carga es todo ese componente que realice una acción con la energía entregada. Yo puedo tener unos LEDs y eso me va a representar una carga. Es decir, aquí tengo conectado un LED, cierro mi circuito o activo mi circuito y este LED se me va a iluminar. Entonces va a representar una carga para la corriente que esté fluyendo a través de ese circuito.
La resistencia lo que hace es limitar voltajes y corrientes. Así como el LED se ilumina, esta tiene una acción. Normalmente, si seleccionamos potencias correctas, valores de resistencia correctas, pues no se calienta. Pero si tiene una potencia muy grande fluyendo a través de la resistencia, va a disipar esa potencia por medio del calor. Entonces también tiene una forma no de activarse, sino una forma de presentar o reaccionar ante el flujo de corriente. Otra carga, pues infinidad de cargas que tenemos, pero es muy evidente un motor. Es muy evidente lo del motor. Al momento de activarse el motor, pues lo que hace pues, es girar su eje, bla, bla, bla. Pero ya no tenemos nada más una carga resistiva. Aquí en los motores ya pudiéramos tener una carga inductiva o capacitiva, o combinación de. Ya no nada más se trata de una resistencia al flujo de electrones, sino que la parte inductiva y capacitiva juega un papel importante en cómo se van a tener las señales del circuito que se esté conectando. Esto lo veremos más adelante. Ahorita lo único que me interesa es que entiendan una diferencia entre una resistencia y una carga. La carga es cualquier cosa. Una bocina, un foco, la computadora, el aire acondicionado, todo lo que ustedes estén conectando dentro del circuito. Lógicamente tendrá su resistencia, que aquí se conoce como impedancia a las cargas. Si hablamos de una resistencia eléctrica, una resistencia pura, pues solamente es una carga resistiva, también se conoce como carga resistiva, es una resistencia, que para este tema, bueno, para esta unidad, nada más vamos a considerar circuitos resistivos. Probablemente en la tercera unidad ya habláramos un poquito de lo que son voltajes en corriente alterna con inductores y capacitores, pero estas primeras unidades que son principios de circuitos eléctricos y análisis de circuitos eléctricos, vamos a tener circuitos resistivos, es decir, puras resistencias nada más. Pero es importante que los vayan conociendo, las demás cargas. Ahora, la potencia. Ya hablamos de voltaje, hablamos de corriente, hablamos de resistencia o de cargas y ahora hablamos de potencia. Todo circuito cerrado eléctrico pues va a tener estos 4 valores. Vamos a tener un voltaje, vamos a tener una corriente, vamos a tener una carga y vamos a tener una potencia. Si nosotros tenemos una carga conectada, como hablábamos acá, de un motor, pues ese motor va a tener una potencia, por decir una cosa, 800 watts. Esa potencia debe de poder ser suministrada por la fuente de alimentación y por, bueno, la corriente pues ya viene de la mano de la carga que se conectó. Si nosotros tenemos otro tipo de cargas, van a demandar diferente potencia. Esa potencia pues va a estar especificada en la carga que se vaya a conectar para poder nosotros identificar si la alimentación que le estamos colocando es suficiente y por ende la cantidad de corriente que va a demandar. Observemos aquí en este ejemplo que es una bocina, nos dice que tiene 80 watts, probablemente no nos esté dando la alimentación, considerando que sean 12 volts, entonces podremos calcular la cantidad de corriente que va a fluir a través del capacitor y la potencia, bueno, la carga que tiene, porque como no es una carga resistiva pura, porque ya es una bocina, ya tiene por ahí otros elementos capacitivos e inductivos, compuestos o elementos eléctricos dentro del circuito, pues ya no podemos determinar que es una carga pura resistiva. Lo más común que antes escuchábamos es de los focos, en donde el foco, pues, era de 60 watts. Ahorita los focos, pues, consumen menos potencia, requieren menos energía para poder funcionar. Hablamos de que a lo mejor tenemos focos de 15 watts, de 20 watts, y tienen una misma luminosidad que el que teníamos antes de 60 watts. En fin,
Ahora, la alimentación, ¿qué es lo que les decía? Nosotros podemos tener un cargador o podemos tener una fuente de alimentación que nos esté dando una salida en voltaje de 12, en este caso de 5 volts, pero si la potencia o la corriente que nos va a dar no puede alimentar a la carga, pues no nos va a servir de nada. Ese es un problema muy común, porque el momento de que ustedes están realizando las prácticas, empezamos a aumentar la cantidad de cargas, la cantidad de resistencias, y quieren que con este reguladorcito, con este cargador de celular, pues les pueda dar, alimentar todas las conexiones que tienen, todas las cargas que tienen. Y a veces no les funciona. Necesitan identificar cuánta es la potencia que tiene ese cargador. Pueden verlo también en forma de corriente. Ya más adelante vamos a ver la ley de Ohm. Pero normalmente en las especificaciones de los alimentadores que ustedes vayan a utilizar, de los cargadores o de una fuente de alimentación que vayan a usar, una pila también les va a decir, les van a indicar cuánta corriente es la que puede tener ese voltaje, esa fuente de voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí ustedes cuando vayan a utilizar algún regulador de voltaje, revisen cuánto es la potencia, cuánto es la corriente máxima que les vayan a dar. ¿Y quién va a determinar esa corriente o esa potencia máxima? Pues normalmente los transformadores internos que tengan. Ya cada transformador también va a definir de cuánta potencia es la que se está liberando, que se está teniendo en la fuente de alimentación. ¿De acuerdo? Entonces, esos 4 conceptos es necesario que los tengan bien identificados. El voltaje, la corriente, la resistencia o carga y la potencia. Bueno, les presento una pequeña tablita en donde se especifican los parámetros, sus unidades de medida y sus símbolos. Ya hablamos de voltaje, hablamos de corriente, hablamos de resistencia. Conductancia es la facilidad que tiene un material para poder conducir o para poder trasladar los electrones de un punto a otro punto. No es necesario ahorita que la hablemos. Capacitancia, pues también es un capacitor, es la cantidad de energía que se puede almacenar entre 2 placas. Tampoco no es tan necesario que hablemos ahorita de él. La carga, pues es similar a la resistencia, nada más que aquí hablábamos que ya puede haber diferentes objetos conectados al circuito y acá solamente son resistencias. Impedancia y frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, aquí están sus unidades de medida y los símbolos con los que los podemos encontrar. Les comentaba al principio que tenemos baterías, en este caso fuentes de alimentación, en corriente directa y en corriente alterna. Si hablamos de corriente directa, tenemos una terminal positiva y una terminal negativa. Esas terminales nos sirven para que la corriente fluya de un punto a otro punto. Normalmente, nosotros estamos tomando como positiva, bueno, como un flujo de la terminal positiva a la terminal negativa. Incluso la negativa la tomamos como tierra. Hay una serie de discusiones entre los eléctricos y los electrónicos de que si el flujo, la corriente va de positivo a tierra o a negativo, o de negativo a positivo, que porque el movimiento de los electrones tienen una carga negativa, y en fin, por ahí. Quien anda haciendo esos rayones de color amarillo, a favor de abstenerse. De acuerdo, entonces ahorita nos vamos a meter en el tema de que si la corriente fluye de positivo a negativo, de negativo a positivo, no nos interesa. Lo único que nos interesa en la corriente directa es de que todo gira en un solo sentido, siempre va a girar en ese sentido. Repito, para fines prácticos en la materia, pues vamos a tener un flujo de positivo a negativo para poder realizar todas las conexiones. Incluso la terminal negativa la consideraremos en ocasiones como tierra o se considera como tierra. Normalmente se pretende que una fuente de alimentación de corriente directa
pues permanezca siempre en ese mismo voltaje. Pero ya la realidad es diferente. Dependiendo del desgaste que tenga la batería, puede ser que no nos dé siempre el voltaje que está definido en las características. Es muy probable que nos dé por debajo de ese valor. Mientras más tiempo tengamos esa batería, pues más tiempo, bueno, perdón, menos voltaje es el que nos va a ir dando. ¿De acuerdo? Hasta que se agote por completo. En cambio, en la corriente alterna, pues va a estar cambiando en ciclos senoidales, un semiciclo positivo, semiciclo negativo, semiciclo positivo, semiciclo negativo, y las cargas que están conectadas a ellas, pues no tienen ninguna repercusión en el tiempo que se encuentre sobre el ciclo negativo. Normalmente, en México y en otros, por ahí, favor, silencien los micrófonos, por favor. A ver. Un momento. Listo. Entonces les comentaba, la corriente alterna pues va a estar variando entre semiciclo positivo y semiciclo negativo continuamente. La frecuencia con la que va a estar haciendo ese cambio es de 60 veces por minuto para lo que es América Latina, todo el continente americano. En Europa varía 50 veces por minuto. No es mucha la diferencia, pero sí repercute en el diseño de algunos aparatos electrodomésticos. Es necesario definir qué tipo de frecuencia es la que tiene, pero repito, para nosotros aquí, que es América, tenemos 60 repeticiones en un minuto. ¿De acuerdo? Lo que les mencionaba, residencialmente en sus casas ustedes tienen, por lo general, una sola fase. Es decir, una sola señal que está cambiando de positivo a negativo de 120 volts. En algunas otras empresas o industrias, incluso en algunos hogares donde tengan aires acondicionados de convencionales, ya un poquito más viejitos, les piden que tengan dos fases. Si tuvieran dos fases, significaría que tendrían dos señales que están oscilando, semiciclo positivo o negativo, pero diferida una de otra. Esta es una señal trifásica, son tres fases las que están en el mismo, en la misma medición, en la misma gráfica, y observa cómo se tienen un desfasamiento de una con respecto a otra. ¿De acuerdo? Lo más que podemos tener, pues, es esa señal trifásica. Y sería todo por el momento. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando un poquito para que ya cerremos esta sesión, me interesa que conozcan voltaje, corriente, resistencia, cargas. Recuerden lo de las cargas, que pueden ser todo lo que tengan conectado en el circuito, potencia y corriente directa, corriente alterna. Eso es lo que el día de hoy.